Saludos cordiales amigos y amigas de Corape Digital TV. Soy Santiago Benavides, productor y conductor de este programa Enlace Comunitario. Un placer de nuevo estar con ustedes como todos los días martes a partir de las 12 del día, siempre llevándoles noticias, entrevistas, información que consideramos que es valiosa para usted, para su familia. Un saludo a todos esos amigos queridos en las 24 provincias del país. Corape Digital TV llega con su señal no solo a todo el mundo, sino también a través de esas 40 repetidoras en cada una de las provincias de nuestro querido país. Un saludo a todos ellos y en particular también a aquella gente que nos envía sus comentarios a nuestro correo electrónico a pie de pantalla. Seguramente usted va a mirar nuestros números de teléfonos y nuestra información de redes para que se comunique con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Y esta tarde vamos a conversar con dos interesantes personajes de nuestro querido país. Uno de ellos, les saludo, la doctora Judy Salgado, una querida amiga de este programa, quien ha aceptado pues nuevamente estar en el banquillo de los entrevistados. Mi querida Judy, una buena tarde contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Santiago. Un gusto estar aquí. Con ella vamos a hablar de un tema interesantísimo de la corpoespiritualidad. Consideramos pues importante por la trayectoria que tiene Judy, mirar qué de nuevo está haciendo. Y más tarde, en una segunda parte del programa, vamos a hablar en cambio de los sonidos de la naturaleza, de cómo esos sonidos hermosos de un bosque nos pueden llevar también a transportar a un espacio de espiritualidad. Así es que tenemos un día interesante, una tarde interesante con ustedes, querido público, para conversar de este tema. Y para ello, bueno, cuando me pongo a revisar todo lo que hace mi querida Judy, se me complica porque hay una larga trayectoria, una dilatada trayectoria, tanto en la parte académica, cuanto en particular a su desarrollo personal. Así es que yo te voy a lanzar esta pregunta, mi querida Judy, porque en esa búsqueda de la realización personal, que todo ser humano siempre estamos en ese caminar, pues tú ya la tienes bastante bien desarrollada. Y quería preguntarte más bien, ¿cómo te defines tú? ¿Quién es Judy Salgado para que conozca nuestro público? Vaya, casi nada la pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Que quién soy es justo como una pregunta fundamental ligada a las tradiciones espirituales milenarias, ¿no? El darnos cuenta de quiénes somos en esencia, más allá de si se quiere, de las presentaciones que aparecen en una hoja de vida, ¿no? Y bueno, ¿quién soy? Yo diría que un ser que quiere realizar en esta experiencia humana la unidad profunda con todo, ¿no? En mi interior y con lo que es el espacio de social y natural también y cósmico. Entonces, esa es como mi aspiración. Más que definirme, creo que marca una dirección, ¿no? Un sentido de vida. Bien, y bueno, esta pregunta justamente porque lo típico cuando le preguntamos a alguien quién es, se describe con todo ese bagaje de conocimientos, muchas veces con esta trayectoria mundana. Y en tu caso, pues evidentemente hay una nota importantísima respecto al desarrollo personal, ¿no? Hemos seguido con mucho interés la trayectoria de tu trabajo y allí, pues precisamente encontramos muchas actividades novedosas en las que estás muy involucrada. Eres maestra de yoga, Kundalini Yoga, si me corriges. Eres maestra también de LK Movimiento Inteligente. Practicas meditación, meditación Zazen, del budismo Zen, eres parte de un grupo acá en el Ecuador. Y entonces todas esta serie de actividades identifican un camino de desarrollo personal, Judy. Sí, diría que para mí la búsqueda como espiritual ha estado muy, muy ligada a la conciencia corporal, ¿no? Es como que de algún modo el percibir algo más profundo en mí misma, si quieres,
aquello que no puede ser tan definido con palabras, de ese misterio, esa plenitud, ha pasado mucho por el contacto profundo con el cuerpo, ¿no? Por eso, tal como cuando iniciabas ahora, me decías en este trabajo corporal espiritual, así se llama el blog que gestiono desde hace un año y que da cuenta como semanalmente escribo una entrada corta de una lectura de 2, 3 minutos máximo, con alguna reflexión ligada justo a este proceso, ¿no? De cómo he podido o cómo he tenido el regalo de experimentar a través de la conciencia corporal esas aguas más profundas y esa conexión con los demás seres, ¿no? Y eso pasa, sí, sin duda, lo primero que me movió las aguas de mi camino espiritual. Yo vengo de una tradición católica, ¿no? De mi familia, estudié en una escuela y colegio católico, bueno, también la universidad, por cierto, pero bueno, y si bien yo mantengo como una profunda conexión con las enseñanzas de Jesús, que sin duda, pero sí tuve y he tenido un distanciamiento de la Iglesia Católica, de la institucionalidad, ¿no? Y en ese buscar, en ese querer como ir experimentando mucho más el espíritu en mí, y reconocer el espíritu en todo lo existente, pues el yoga fue como un primer momento de sacudón, si quieres, de descubrir como nuevas maneras de comprender la unidad, y hacerlo a través del cuerpo, pero también más allá del cuerpo, ¿no? La respiración, pranayama, las asanas, las posturas, llevando también a temas de meditación y lo que tiene que ver con una ética de vida, ¿no? Pero hay una aclaración, yo no soy profesora de Kundalini Yoga, que es como uno de los tipos de yoga. Yo tengo formación en lo que se conoce como Hatha Yoga, que sería como el yoga del equilibrio entre las energías solares, lunares, o podríamos también decir activas, pasivas o receptivas, pero digamos vienen de la misma raíz, ¿no? Pero sí cabría como hacer esa aclaración. Y a través del yoga, ¿no? De esto, quizá porque siento que a propósito de que he tenido también como mucho tiempo dedicado al ámbito académico, en donde la dimensión intelectual es supremamente valorada y a ratos incluso yo diría que se puede llegar a un reduccionismo de querer mirar todo a través solo del intelecto y perder de vista todas las otras dimensiones que nos configuran, ¿no? En ese sentido, yo creo que el yoga vino en un momento preciso como para darme cuenta que el pensamiento, que la intelectualidad es una parte importante, pero digamos minúscula en medio de todo lo que es el misterio de la conciencia, ¿no? Y a mí lo que como que me permitió percibir eso con toda claridad fue conectar con el cuerpo, tener conciencia de mí misma a través del cuerpo y percibir que con el momento, por ponerte un ejemplo súper simple de la respiración, el momento en que yo respiro conscientemente, inhalo y exhalo, puedo percibir en mí misma el ritmo de expansión y de contracción que está presente en todo lo que existe. Entonces, no puedo sentir que yo no estoy separada del todo, del cosmos. Todo es expresión de ese espíritu divino, si quieres, de esa naturaleza búdica. Tantos nombres para un misterio que nos sobrepasa y que resulta como muy difícil hablar de él, pero que se puede experimentar, ¿no? Y para mí, ya te digo, el yoga, que inicié como a practicar hace un poquito más de 20 años, fue, wow, como todo un descubrimiento, como el poder volver a casa, a este cuerpo casa, y traer también la mente a casa, ¿no? Que no esté ahí como usualmente pasamos con una mente divagante, ¿no? Pensando un montón de cosas como fuera del momento presente, proyectados al pasado o al futuro,
como en un torbellino de frenesí conceptual, si quieres, ¿no? Entonces, para mí, el cuerpo, la conciencia, pero porque dice como la conciencia corporal, es un portal que se abre para esa dimensión espiritual profunda, ¿no? Y luego, claro, Me y eso, interesa mucho dime. desarrollo que nos planteas de lo que ha pasado en tu vida, porque allí me nace más bien una inquietud. No es que los seres humanos nos despertamos de un letargo, de ese vivir hacia afuera, sino que normalmente hay un motivo, ¿no? Un detonador en el cual dices, wow, el cuerpo existe, como bien lo dices tú, Ujú, hay un nuevo reinicio. En el caso tuyo, ¿cómo se dio ese despertar de conciencia, ese regresar a casa corporal que mencionas? ¿Fue ujú. así muy natural o entraste en una crisis como también suele Suele. suceder, para este desafío de volverse a reinsertar en una vida un poquito más consciente? Ujú. En el caso del yoga, en realidad, yo me acerqué a la práctica y así como más constante, gracias a una amiga que yo fui a visitarla en Guatemala, Silvana, y ella me compartió que ella hacía esa práctica. Hicimos, me acuerdo, en un sitio espectacular, en un lago que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero de esos entornos naturales hermosos que tiene Guatemala. Y claro, algo en mí ese momento cuando hice la práctica con ella, como que me resultó, no sé, como que si se quiere familiar, como algo con lo que me sentí conectada muy pronto. Entonces, cuando llegué, regresé a Quito, tomé contacto con el Centro Bienestar, dirigí a Nelson Pacheco y Germania Mafla, profesores de yoga, y empecé a hacer la práctica y la verdad es que enseguida sentí que, que para mí esa era una manera de ir más hacia adentro y de sentirme como mucho más consciente. Pero también está lo otro que tú planteas. Más o menos un año hice la práctica así constante y, y después de eso tuve una crisis muy, muy intensa, que en ese momento yo le atribuía como una crisis depresiva, porque Mm, tenía muchísima tristeza, pero era una tristeza sin motivo, digamos, en apariencia, como que no había algo de mi momento vital que entre comillas, justificara que yo sintiera como esa desazón, esa tristeza, también como mucho, una baja de energía total, ¿no? Y fue la primera vez que dejé de hacer yoga un mes porque yo pensé y asocié, dije, lo que pasa es que estoy como hipersensibilizada por el yoga, ¿no? Casi como no queriendo reconocer que el yoga lo que me había permitido es darme cuenta de algo que yo pasaba por alto, ¿no? Y que ujú, para mí fue como sí un momento súper crítico, como de desafiante, muy desafiante emocionalmente, y donde claro, no solamente el yoga, sino en general como el cuestionar la vida que estaba haciendo, el acelere, el frenesí de todo lo que era en ese momento, también como estar en el tiempo de mucho desarrollo profesional, desarrollo académico, de mis hijas, de mi pareja. Había como todo sí, como creo que tú mismo lo mencionaste, como estar súper volcada hacia el mundo exterior y de pronto una sequedad interna muy, muy intensa que se me evidenció, digamos, de forma muy, podríamos decir, muy, muy intensa, ¿no? Con esto que en ese momento yo decía, es como estar pasando una depresión, ¿no? Luego siento, ¿no? Ha pasado el tiempo porque eh, ese tipo de crisis tuve muy intensa en dos momentos. Ese primero que fue como hace más o menos unos 19 años y luego unos 5 años después, que ambos fueron como momentos de mayor profundización, de ir como encontrando, dándome cuenta de de algunas cosas con las que me había identificado al responder la pregunta de quién soy, muy ujú, ligado a la forma, a lo que hacía, a lo que el otro veía en mí,
pero muy desligado de mi ser interno, de lo más profundo, ¿no? Entonces Así sí, es, y eso es normalmente ese es el espacio donde todos los seres humanos debemos buscar también vivirlo a plenitud. Y claro, esto lo que tú nos has compartido, gracias por tu generosidad de compartir ese momento, a todos nos pasa, y nos es un campanazo en la vida como para decir: "Oye, atiende a esa parte interior, ¿no? Ese espacio espiritual, que no necesariamente es religioso, que comprende también la religión, pero que es mucho más amplio". Y a todos en algún momento la vida nos da la oportunidad de aquello. Y en particular, me quiero referir a ese espacio que ahora nos brindas al público en general, para de pronto ese reencuentro de ese camino perdido, de esa conciencia corporal que por ahí siempre se empieza todo este nuevo derrotero de vivir, porque tú nos estás presentando un taller que se llama Taller Aterdurarte. Y me ha encantado ser parte de esa experiencia y por supuesto entonces quisiera que nos cuentes de este taller, de este reencuentro con el cuerpo probablemente, de este camino que tú has hablado y que ahora pues precisamente estás dedicada a brindar la oportunidad al público para que entre en ese espacio. Cuéntanos de este taller, por favor. claro, gracias, Santiago. Claro, el taller Aternurarte es como está en el marco de una terapia de conciencia corporal en la que me formé recientemente. Soy maestra certificada de LK Movimiento Inteligente. LK son las iniciales de Lea Kaufman, que es la creadora de esta terapia de conciencia corporal. Y claro, para mí, como digo, esta formación la completé, que será como hace un poco más de un año, sí puede ser, pero fue todo un descubrimiento. Yo ya había tenido como y sigo teniendo la experiencia de la práctica del yoga y de la enseñanza del yoga, que valoro muchísimo, pero me parece que LK Movimiento Inteligente aporta como varios elementos que de algún modo le hacen como más, si quieres, accesible a un público más variado, porque el movimiento que se realiza es un movimiento muy sutil, muy, no hay una lógica de esfuerzo en esta terapia, pero el movimiento aparece muy vinculado a la atención de lo que estás haciendo, a conectar con lo que estás viviendo, con tus sensaciones, a poder estar completamente presente para ti en todo lo que estás haciendo, mientras te mueves y mientras recibes las indicaciones, y además desde una lógica en donde también juega mucho el tema de apoyar la autorregulación del sistema nervioso, ¿no? De que podamos sentirnos a salvo en un espacio seguro y a salvo dentro de nosotros mismos a través de ese movimiento atento y amoroso, ¿no? El taller Aternurarte, porque claro, yo ofrecí un taller dentro de lo que es del ECA Movimiento Inteligente. El primero que ofrecí, que creé, se llama De regreso a tu casa cuerpo, que era como muy ligado a esto de lo que conversamos antes, ¿no? De ese primer paso, de volver a mí misma, volver a mí mismo a través del cuerpo, ¿no? Y comprender ahí cómo siempre está disponible una paz interior a la que podemos volver siempre, digamos, como algo inagotable, ¿no? Pero luego el segundo en el que tú pudiste participar en una de las veces que lo ofrecí, se llama Ternurarte, y esto en realidad fue como crear una palabra, inventarme una palabra a propósito de poder darnos más ternura, porque claro, me daba cuenta y a mí mismo me ha pasado, yo creo que todos los talleres que voy ofreciendo nacen de mi propia experiencia y digo, ofrezco algo que para mí ha sido útil y me ha servido y veamos si para otras personas es así también, ¿no? Entonces, había caído en cuenta de que muchas veces he tenido como una actitud como de autoexigencia, casi como de juzgarme mucho, de ser dura, si quieres, conmigo misma, eh, y cómo era de importante, cómo había sido también un alimento vital el aprender a abrazarme, a darme ternura, a aceptarme en mi totalidad
y, y que quizá eso también podía ser algo que para otras personas fuera de ayuda, ¿no? Entonces, claro, al final el taller de Aternurarte es un taller de 4 horas en donde combinamos como 3 sesiones específicas de movimiento inteligente que están muy ligadas a esto de ir propiciando un acercamiento más tierno hacia nosotros mismos y al mismo tiempo también es como muy consciente, de mucha atención, pero además en grupo, ¿no? Y lo hacemos, en ese caso esos talleres son presenciales porque también yo creo que es muy, muy importante el como percibir lo que la comunidad, el encuentro entre así, entre cuerpos presentes, enteros y ligados como al compartir de una práctica que como que te abre a otras conexiones, a sentirte, si quieres, más dispuesto, dispuesta a mostrarte con menos máscaras. También es como un espacio de ir creando la corregulación del sistema nervioso, de sentirte segura en un grupo, ¿no? Y Que puede ser la puerta de inicio de ese reencuentro de cada persona con esa interioridad, con esa espiritualidad, con esa conciencia corporal. sin duda, digamos, yo creo que cada quien puede ir como encontrando lo que le resulta como, lo que le llama, lo que le resuena más, así como a mí me pasó con el yoga, me pasó con el movimiento inteligente y también con la meditación zen, sin duda, pero es como poder invitar o ofrecer esos espacios para que las personas puedan de alguna manera saborear lo que implica el, el ir hacia el interior a través del cuerpo, ¿no? Lea Kaufman, la creadora de Movimiento Inteligente, se refiere como al cuerpo como el puente a la conciencia, ¿no? Se vuelve como la posibilidad de cruzar a través de esta conciencia holística de todo nuestro cuerpo, de aceptarnos en la totalidad de las sensaciones, de las emociones, de los pensamientos que vienen, pero de algún modo parecido a lo que pasa en la meditación, ¿no? Que haya una conciencia que contempla, que observa, que permite que eso suceda, pero que no se confunde con eso, sino que puede estar ahí para acoger y abrazar todo, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí que el cuerpo, la conciencia corporal, y en este caso a través del movimiento inteligente, es es una posibilidad muy adecuada, muy propicia para hacernos volver a casa, ¿no? ¿Sí? Para dejar de algún modo Ujú. el, la vida vivida solamente desde un torbellino mental, ¿no? Entonces, habría allí una puerta de entrada, un primer encuentro fundamental, personalísimo con uno mismo, y allí, pues, o simplemente hay ese aternurarse, ese acogerse, ese reconocerse, ese aceptarse, ¿no? Ese ayudarse corporalmente, pero también puede haber la oportunidad de que algunas personas o todas las personas pudieran, escuchar más profundamente, darle rienda suelta también a explorar esos espacios interiores espirituales. Cuéntame, ¿cuándo va a ser el siguiente taller de esto que tú propones? Sabes que ahora mismo no tengo una fecha definida, probablemente porque como ya he ofrecido de Aternurarte 3 talleres, entonces estoy justo en el proceso de gestación como de otra propuesta dentro de la misma línea de movimiento inteligente, pero con un énfasis probablemente en abrazar los cambios, que es otra cosa que siento que nos cuesta tanto, ¿no? Que si bien nuestra vida, nuestra experiencia humana está marcada por el cambio constante, porque todo se da en ciclos, porque hay nacimiento, hay desarrollo, hay muerte, digamos, no solo como la muerte como final de Mm, una vida, sino en general estamos todo el tiempo naciendo y muriendo a nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes, pero y así todo nos cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, seguramente el próximo taller de movimiento inteligente va a ir en esa línea. ya. Pero lo que ahora estoy
haciendo es como un taller de un círculo de lectura de un libro que para mí ha sido como fundamental de las enseñanzas espirituales de un maestro contemporáneo que es Eckhart Tolle. El libro se llama Una nueva tierra. Y lo que ahora estoy haciendo, y empezamos ya hace 2 semanas, nos encontramos una vez a la semana y vamos leyendo un capítulo, pero de algún modo hay como entretejer en los momentos del encuentro que tenemos, que dura 1 hora y media semanalmente, hacemos una práctica de conciencia corporal, empezamos siempre por ahí, luego yo presento como puntos que me parecen centrales de ese capítulo, abrimos el espacio para el diálogo con el grupo respecto de lo que les va llegando, pero siempre no tanto una discusión conceptual de lo que leemos, sino cómo nos toca esas enseñanzas en la experiencia propia, ¿no? Y al final siempre cerramos con un ejercicio de introspección que tiene que ver mucho más con justo una mirada hacia adentro, ligado a lo que vamos viendo, ¿no? Y como este libro a mí me parece fabuloso en la contribución para comprender más sobre el ego, cómo funciona y Ujú, cómo la conciencia, la presencia o en este caso esta dimensión espiritual puede ir cobrando cada vez mayor protagonismo en nuestra vida y expresarse en el mundo en que nos movemos, ¿no? No algo separado, alejado de nuestro mundo y de nuestras relaciones, sino como la dimensión espiritual puede impregnar todo eso. Así Bueno, es tú que eso es tienes más normalmente muchas actividades en curso y agradecemos muchísimo esa productividad tuya. Vamos cerrando la entrevista. Supongo yo que en esta posibilidad de ver tu información en esa página web, en esa blog. espacio virtual, en Ujú, ese blog, pues todo el mundo podrá enterarse de tus distintas actividades. Así es que si nos repites ese espacio, a ver que la gente pudiera llegar ujú. a mirar esa información, por favor. Claro, el blog se llama Corporal Espiritual y cada semana, los viernes, habitualmente van a encontrar como una nueva entrada. Como digo, ahí es como un breve artículo que la lectura suele ser de 2 a 3 minutos en donde comparto alguna reflexión, alguna experiencia ligada a esto, ¿no? A lo que ha sido ese vínculo inseparable entre el cuerpo y el espíritu, ¿no? Y siempre también en cada entrada les dejo un audio, a veces también algún video, alguna recomendación ligada a la reflexión y una práctica para que la puedan realizar, ¿no? Que suelen ser prácticas cortas de alrededor de 10 minutos y accesible para que cualquiera pueda hacerlo. Digamos, el enlace, si te pasé por WhatsApp, porque no es que puedo repetirles un poquito largo, pero se lo puede colocar ahí para que, y si quieren recibirlo como semanalmente directo a su correo electrónico, tienen que suscribirse, solo poner su nombre, el correo, y ahí les llega todos los viernes, ¿no? Y ese es el mecanismo. Muchísimas gracias esta invitación que nos hace y quiero felicitarte y agradecerte por tu presencia y bueno, nos queda corto porque hay otro tema que quisiera en algún momento pedirte que concurras de nuevo a esta invitación, pues ahí tenemos el lanzamiento de un libro, Cuerpos espirituales y feminismo, experiencias de mujeres con la danza afroecuatoriana, el Kundalini Yoga y la meditación Zen en el Ecuador. Es un libro que acabas hace poquito de lanzar y ahí tendremos pues otro espacio para comentar esa productividad intelectual que no la dejas, por supuesto, que es parte de tu vida y que también es un camino interesante de compartirlo con nuestro público. Mi querida Judy, un abrazo a la distancia, tus últimas palabras. Nada, solo agradecerte mucho por abrir esta ventana y sí, con mucho gusto, encantadísima de poder conversar contigo. Muy gentil. Entonces, que tengas una linda tarde. Gracias por estar con nosotros. Amigos, amigas, vamos a hacer una pausa. En unos momentos regresamos y continuaremos con nuestras entrevistas. Una buena tarde. Gracias, queridos amigos y amigas, de estar
con nosotros en esta tarde de Enlace Comunitario. Vamos a empezar una segunda parte de la entrevista, para lo cual está nuestra siguiente invitada. Se trata de la doctora Paola Moscoso. Bueno, ella es PhD en biología, a quien le damos la cordial bienvenida porque ella es la directora fundadora de Voces del Bosque. Un gusto saludarla, estimada Paola. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Santiago. Buenas tardes con todas y todos. Sí, muchas gracias por invitarme a este espacio a hablar un poquito sobre Voces del Bosque. Muchísimas gracias. Sé que precisamente anda por algún espacio en la Amazonía ecuatoriana haciendo su oficio. Y bueno, cuando vemos la página web suya, la invitación que tienen, allí nos recuerda siempre que el Ecuador es uno de los países más diversos del mundo en especies y por ende en sonidos naturales. Y claro, nos llamó mucho la atención respecto a la propuesta que ustedes nos hacen, porque usted como un especialista en todos estos temas de naturaleza, de investigaciones, tienen ahora mismo en el Ecuador una propuesta hecha para que el público pudiera dedicarse un poquito de tiempo a ganar en la vida escuchando tantos sonidos que tenemos en la naturaleza. Quisiera pedirle entonces que nos describa esta propuesta que tiene hecha al público acerca de Voces del Bosque, que entendemos que es un proyecto que ya tiene algún tiempo propuesto acá en el Ecuador. Le escuchamos. Sí, gracias, Santiago. Sí, Voces del Bosque empezó con un proyecto que busca justamente traer a personas a espacios naturales. Generalmente en Ecuador tenemos muchos espacios naturales, pero las personas no conectamos mucho, ¿no? Cuando escuchamos, por ejemplo, la Amazonía, creemos que solo es con un lugar donde se extraen los recursos naturales, se extrae el petróleo, ahora se extraen las minas, ¿no? Entonces es como que los ecuatorianos de cierta manera no tenemos como ese vínculo afectivo con esos espacios. Entonces, Voces del Bosque justamente trata de crear esos espacios alternativos para que la gente realmente conecte con esos espacios y deje de perder el miedo o esa lejanía que tenemos con estos espacios, ¿no? Yo digo, a través de Voces del Bosque buscamos que la gente se enamore de esos espacios. Y justamente como yo soy investigadora, Una posibilidad de una ecoterapia, de una exactamente, ecoacústica. exacto. Este es un término fuerte, ¿no? Ecoterapia, algo novedoso. Cuéntanos entonces de esa Sí. posibilidad de beneficiarse de esta naturaleza pura en sonidos. Sí, bueno, la ecoterapia justamente es una terapia que casi no se ha practicado en Ecuador, no se la ha traído, pero ya tiene algunos años de recorrido. Ujú. Se la aplica ya incluso en programas de salud, por ejemplo, en países como Inglaterra, en España, y ahora está teniendo como un poquito más de acogida aquí en Ecuador, ¿no? Y queremos, por eso como queremos, las personas que estamos en este ámbito, queremos desarrollar un poquito más de esta área, ya que tenemos los medios para, ¿no? Y es justamente crear estos espacios para que las personas de cierta manera puedan conectar y a través de esa conexión con la naturaleza puedan generar unos espacios de sanación. O sea, cada vez hay más investigación que demuestran cómo los seres humanos al estar en espacios naturales reducimos un sinnúmero de enfermedades, ¿no? Y realmente generamos un bienestar emocional, un bienestar físico también, ¿no? Y de eso se trata un poco el proyecto Voces del Bosque y en este caso yo quiero hacerlo por un poco la experiencia que he tenido justamente de conocer los sonidos, yo lo hago a través de los sonidos. Entonces, la idea es que la propuesta es que podamos entrar de otras formas que no sean solamente las visuales y Ujú. que podamos explorar a través de la sensorialidad qué es lo que está sonando en un bosque, ¿no? Eh, Generalmente cuando vamos a un bosque está todo lleno de lianas, de árboles, a veces está un poquito oscuro, ¿no? Pero el sonido está ahí todo el tiempo, entonces es una forma quizá fácil para que las personas podamos entrar en contacto con ese espacio Ujú. del bosque, ¿no? Y precisamente alguien me cursó alguna invitación para hacer este trabajo de ecoterapia, de ecoacústica, en un pequeño espacio en el Parque de la Mujer. No sé si estoy bien, si usted me corrige, o dónde es que hay las posibilidades donde podamos recibir esta ecoterapia, donde ustedes nos van a facilitar esa conciencia sonora del mundo natural que nos rodea. Uh -huh.
Sí, bueno, nosotros dentro de Voces del Bosque estamos realizando, ya hemos venido haciendo casi un año ya, un ciclo de caminatas sonoras. Entonces, estas Ah, caminatas sonoras consisten en caminatas en las cuales invitamos a todo tipo de público a salir por un día ujú, dentro de espacios naturales en la ciudad. Entonces, empezamos a hacerlo en distintos parques de Quito. Entre esos está el Parque Rumipamba, el Parque Metropolitano, eh, el parque de Guápulo. También empezamos a explorar un poquito los alrededores de Quito, ¿no? Como el Parque Jerusalén. Recién nos fuimos también a un poquito más allá en Quito mismo, a un bosque cerca de Yunguillas, que es como hacia el inicio del Chocó andino, ¿no? Entonces la idea ya. es justamente que en estas posibilidades, en estas salidas que hacemos, queremos ofrecer un poquito más que las personas salgan más estos Ujú, sitios que están un poquito olvidados, ¿no? O que la gente ujú. no los conoce. Entonces, poco a poco queremos ir recorriendo estos espacios de alrededor de Quito y alrededores. Y en ese recorrido, la dinámica, ¿cuál es? Entonces, bueno, lo primero, siempre empezamos con ejercicios que nos llevan al silencio. O sea, esto es elemental, porque no podemos escuchar realmente cuando no silenciamos sobre todo la mente. Entonces buscamos mediante prácticas que nos llevan un poquito a desacelerarnos, ¿no? Porque en la ciudad normalmente estamos corriendo, ¿no? Con el ritmo de la ciudad. Entonces la idea es primero llegar un poco a este espacio de silencio para mediante el silencio justamente entrar en la conciencia de la escucha, ¿no? Ya. Entonces vamos haciendo prácticas, son caminatas pausadas, lentas, ¿no? Generalmente siempre es como que vamos a un lugar y queremos llegar a la meta final, rápido, Ujú, rápido, ¿no? A la ujú. cima de la montaña y ya está y regresamos, ¿no? Pero justamente lo que queremos mediante estas caminatas sonoras es disfrutar el camino, disfrutar de el ir pausadamente, ¿no? Y vamos haciendo paradas y diferentes prácticas que permiten justamente entrar en un espacio de conciencia sonora, ¿no? Entonces, primero, cómo hacemos ejercicios de escucha para ampliar esa conciencia del sonido, ¿no? Pero también vamos viendo, vamos descubriendo también los sonidos que van apareciendo, ¿no? Generalmente no se van a escuchar siempre los mismos sonidos en el recorrido, ¿no? Entonces es algo como una exploración también de los sonidos que van apareciendo conforme vamos caminando. Mm. Entonces, Ese encuentro sensorial de la persona en este recorrido, como usted lo manifiesta, ¿le beneficia? ¿De qué manera? ¿Qué sucede en el ser humano cuando le da atención a este encuentro sensorial planteado en esta trayectoria, en estas voces del bosque que usted nos propone? sí, es muy interesante porque nos hemos dado cuenta en el tiempo que, claro, cuando realmente empezamos a escuchar, o sea, por ejemplo, había una chica que me decía, yo he estado años viniendo con mis perros al Parque Metropolitano y es primera vez que escucho los pájaros. Entonces, primero es como darte cuenta primero de que no estamos solos, de que estamos rodeados de un montón de seres que están ahí todo el tiempo acompañándonos a través de los sonidos. Entonces, primero entrar en esa conciencia de una interrelación, ¿no? Porque los sonidos están sonando todo el tiempo y así no queramos escuchar, igual van a tener un impacto, porque los sonidos son frecuencias que están viajando y va a tener un impacto en nuestro cuerpo, ¿no? Pero es interesante que cuando entramos en esa conciencia corporal, por ejemplo, porque no solo escuchamos desde los oídos, yo digo, podemos escuchar desde diferentes partes del cuerpo, las Ujú. personas de repente empiezan a generar cierto tipo de respuestas, ¿no? Como que se desencadenan por ahí recuerdos, pueden desencadenar emociones también, pueden generar también procesos de sanación, que las personas empiezan de cierta manera como a generar espacios de sensibilidad, de interiorización, de conciencia interna, porque yo digo, cuando queremos escuchar lo de afuera, generalmente escuchamos también lo de adentro, porque es un espacio en el que entramos en silencio. Entonces ahí se escucha, ¿no? Se escucha lo de afuera, escuchamos lo de adentro. Entonces es también como una interacción entre el espacio que nos rodea y nuestro propio espacio interno. Entonces se pueden generar procesos muy bonitos de apertura, sí, desbloqueos, de diferentes, de memorias, ¿no? Entonces es un espacio, eso, que permite generar este tipo de reacciones en las personas. Muy bien, hay unos guías, veo que ahí usted tiene varias colaboradoras del proceso y estas personas pues le darán el seguimiento necesario a este encuentro con la naturaleza, este encuentro sensorial.
¿Cómo contactarse para poder disfrutar de este encuentro corporal, sensorial que usted nos hace la invitación? Sí, bueno, lo primero nosotros pueden contactarnos a través de las redes sociales. Ujú, Tenemos la página estamos como Voces Bosque en Instagram. ujú. Digamos, nosotros publicamos cada mes las propuestas, las diferentes salidas, pero también tenemos un link que generamos que se puede encontrar dentro de la bio de allí de Instagram o también Facebook, en los cuales si las personas me mandan sus números de teléfono, por ejemplo, y yo les agrego dentro de un grupo que tenemos de WhatsApp. Y entonces reciben directamente en el WhatsApp las invitaciones mensuales para estos encuentros. A O a su vez futuro, también nos pueden escribir. mm, tenemos una página web que está bien, como www.vocesdelbosque.com. muy bien. A futuro, ¿qué más viene? ¿Qué más de trayectoria, qué más proyectos está abarcando Voces del Bosque, este movimiento que usted lidera y que ahora nos ha hecho una corta presentación respecto a esta invitación del público a que entre una conciencia también, pues, sonora, sensorial? ¿Cuáles son los proyectos que vienen? Sí, bueno, primero a mediados de año, del mes de julio, sí, entre mediados y finales de junio, vamos a hacer un taller, que es un taller retiro también, en la cual hemos invitado a una artista, que es una artista con la cual ya vengo realizando ya 2 talleres retiros, que son un poquito más lejos, en este caso en el área de Mindo. Y lo que hacemos con ella es combinamos justamente la ilustración, porque ella es una ilustradora magnífica, Sosa Pato, considerada una de las 100 mejores ilustradoras del país, del mundo, perdón. Y, y entonces, bueno, con ella hacemos ejercicios en las cuales mezclamos justamente la escucha y la ilustración también de los sonidos, ¿no? Entonces hay un espacio de escucha, de salir, de recorrer, de exploración, pero también hay un espacio de creatividad, de aprender a dibujar, a pintar de otras formas, ¿no? Entonces, esa es la propuesta para julio. Y estamos también organizando para fines de año, para el mes de noviembre, entre noviembre y octubre, una salida al Yasuní, al Parque Nacional Yasuní. Entonces, esto va a ser un retiro que yo lo llamo como una especie de retiro acústico, una exploración acústica, tour acústico, si queremos decirlo, en el cual nos sumergeremos también al Yasuní a través del sonido. Bien, qué lindas invitaciones. Ahí hay mucho que hacer. Hay un grupo de trabajo, el de ustedes, que está perfectamente conectado a lo que significa este contacto con la naturaleza, este contacto con el ser interno, ¿no? Hay muchas voces afuera, hay muchas voces adentro. Ustedes nos permiten entonces ese encuentro maravilloso. Paola, queremos agradecerle. Ahí está la invitación hecha a público. Hemos hablado esta tarde de este encuentro corporal. Ahora Paola nos da también una invitación a este encuentro sonoro que nos lleva al mismo punto, a la conciencia corporal como una forma de estar en completa conciencia como seres humanos. La invitación está hecha, Paola, le agradecemos su presencia y por favor espero tener la oportunidad pronto de volverle a tener un espacio para hablar de estos proyectos que usted nos cuenta. Sus últimas palabras. Muchísimas gracias, Santiago, por el espacio. Creo que es cada vez más importante que tratemos de darles chance justamente a este tipo de experiencias que necesitamos ahora como seres humanos, reconectar con esos espacios naturales. Y te agradezco mucho por el espacio y encantada puedo acompañarles en otro momento. Muchísimas gracias, un gusto. Entonces, amigos y amigas, está hecho el planteamiento. Pronto podremos conocer más proyectos de este importante grupo de trabajo que lidera Paola. En este momento, pues Paola Moscoso nos ha invitado. Esperemos pronto estar con ustedes, siendo una práctica de esta propuesta que ustedes nos tienen. Una buena tarde para todos ustedes, amigos y amigas. Ha sido el programa de este martes. Pronto nos veremos en nuestra siguiente entrega. Un abrazo a la distancia con todos entonces.